Hechos, capítulo 8, versículos del 26 al 40. Seguimos con el estudio o la serie de Hechos de los Apóstoles. Y el día de hoy estamos con el estudio número 36. Y el estudio se llama ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bien, mis hermanos, esta historia de Felipe y el eunuco, el etíope, nos da muchas enseñanzas. Hay mucha gente que se enfoca en quién era el eunuco, quién era Felipe, y es importante saber quiénes eran ellos dos, pero también es más importante ver qué tipo de enseñanzas nos dejan esta historia, ya que tiene un propósito la historia de Felipe y el eunuco. Y entre esas enseñanzas que nosotros debemos de ver es entre una de ellas la obediencia a Dios de Felipe hacia Dios. Vemos la religiosidad de el eunuco. Vemos el evangelio para toda la humanidad sin importar su raza. Y también vemos aquí la explicación correcta de las escrituras para personas que no las entienden. El bautismo también vemos cómo aquí el eunuco pide el bautismo del cual en el estudio pasado hablamos. Y así muchas otras enseñanzas de las cuales no sé si me dé tiempo darlas, pero vamos a poner énfasis en algunas de estas. Vemos la obediencia, les decía yo, de Felipe al ser guiado por un ángel donde estaba el etíope, sin poner objeciones, sin poner pretextos, sin decir no tengo tiempo, no hay nada que le impidiera a Felipe obedecer a Dios. Vemos la religiosidad de un hombre extranjero que iba al templo pero no entendía las escrituras y nadie le enseñaba. También vemos el evangelio y la salvación para un hombre extranjero, no importando su situación física, ya que era eunuco, económica, su posición económica, que era muy rico, y su posición religiosa, porque era un hombre religioso. También vemos
la explicación y la enseñanza correcta de las Escrituras a toda la humanidad o a toda persona pensante. Vemos ya casi por último, el cual voy a tocar también, es la conversión y el bautizo de un hombre no israelita, lo cual nos enseña aquí el libro de Hechos, que se estaba extendiendo el evangelio no nada más para los israelitas, sino también para toda la humanidad, y por lógica, ya después de que se bautiza y cree este hombre, la extensión del evangelio a toda África. Así que vámonos por partes, mis hermanos, y vamos a ver en el versículo 26 la obediencia de Felipe a Dios. Dice en el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Si ustedes recuerdan, Felipe, como lo he dicho, no es uno de los apóstoles, ya que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, sino Felipe es uno de los 7 diáconos, entre esos estuvo Esteban, y Felipe fue de los que salieron huyendo por causa de la persecución. Felipe huyó por causa de la persecución, estando primeramente en Jerusalén predicando, después sale a seguir predicando. Si ustedes recuerdan, fue en Samaria donde se quedaron la gran mayoría predicando el evangelio y donde mucha gente creyó al evangelio ahí en Samaria. Felipe, estando en Samaria, predicando la palabra de Dios, lo vemos en el versículo 5 y en el 4 y 5, donde son esparcidos. Felipe desciende a Samaria, Felipe le predica de Cristo a los samaritanos y la gente escucha la predicación de Felipe y de esta manera la gente se empieza a bautizar y a sentir que ya son hijos de Dios. Recuerden que vimos en el estudio pasado que muchos creyeron, muchos se bautizaron, pero no habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Entonces estamos viendo cómo en ese momento Felipe está recibiendo bendiciones porque está viendo muchedumbres que se están convirtiendo y algunos también creyendo en Cristo y bautizándose. Dice la palabra de Dios en el 12 y en el 13 que muchos creyeron y se bautizaron por medio de la predicación de Felipe. Entre ellos, no sé si recuerden ustedes que hablamos de Simón el Mago, el cual también se bautizó. Él dijo creer, pero no tenía el Espíritu Santo. Este Felipe, dice la palabra de Dios, que también hizo señales y milagros que se hacían por medio de él. Dios estaba utilizando a Felipe para que la gente escuchara el evangelio, conociera la palabra de Dios, y Felipe por un momento, ¿sí?, gracias a que tiene el Espíritu Santo, pues vio que había muchedumbre y a lo mejor él ha de haber pensado, bueno, pues yo ya me quedo aquí porque aquí es mi lugar donde voy a estar más a gusto, ¿sí? Y ahora lo que quiero resaltar, ¿por qué hablo de todo lo que pasó con Felipe? Porque si alguien no tuviera el Espíritu Santo de Dios, lo más seguro es que no hubiera obedecido a Dios. Hubiera dicho, pues ya aquí estoy teniendo éxito, entre comillas, ya mucha gente se está convirtiendo, yo estoy haciendo milagros, pues ¿para qué obedezco a Dios de irme a otro lado? Dice aquí la palabra de Dios que el ángel del Señor le dijo a Felipe que fuera a otro lugar. Si ustedes recuerdan, en el versículo que acabamos de leer dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, el cual es desierto. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, en este versículo hay algo que está resaltando la obediencia de Felipe. Le está diciendo, Felipe, aquí tienes éxito, pero ahora te voy a llevar a un lugar que desierto, un lugar difícil, un lugar donde no tan fácilmente habrá gente que se convierta, gente que te escuche,
pero yo tengo un propósito contigo. Y eso es lo que debemos de aprender nosotros también acerca de cuando Dios nos llama a llevar el evangelio a ciertos lugares y decimos, no, aquí nadie se va a convertir. Y dice el Señor, tú obedéceme y yo me encargo de lo demás. Aquí Felipe estaba supuestamente teniendo éxito. Y podría haber dicho, Señor, mejor me quedo aquí en Samaria. Mira, muchos se están convirtiendo gracias a los prodigios y milagros que hago. ¿Para qué me voy a un lugar donde no hay nada? Solo hay lagartijas, víboras y está desierto todo. Mejor me quedo acá. Mas, sin embargo, Felipe es una muestra de la obediencia, la cual nosotros debemos de llevar a cabo. Obediencia a la voz de Dios, independientemente de lo que veamos con nuestros ojos físicamente. Dios tiene un plan para nosotros y ese plan es que le obedezcamos primeramente a donde Él nos mande, a donde Él nos llame. A Felipe no le preocupó el éxito, no le preocupó la fama, no le preocuparon las ganancias que pudiera haberle dado el predicar en lugares donde estaba impactando sus predicaciones y sus milagros. Siempre debemos de entender que primero está el obedecer a Dios antes que cualquier cosa. ¿Sí? Porque mucha gente por causa del trabajo están dejando de seguir a Cristo o de obedecer a Cristo. Por causa de la pereza dejamos de seguir a Cristo. Por causa de X pretexto dejamos de seguir a Cristo. Y aquí Felipe nos está dando, la historia de Felipe nos está dando una enseñanza muy importante. Obedecer a Dios independientemente de cualquier cosa. El éxito que tengas, el trabajo que tengas, la prosperidad que parece venir de parte de Dios. No, Dios siempre nos va a poner a prueba para ver si verdaderamente le obedecemos a Él. Y aquí estamos viendo a un Felipe que el ángel del Señor le dijo, ven y vamos y te voy a llevar a un lugar desierto. O sea, no le está diciendo, ven y te voy a llevar a un lugar donde vas a tener mayor éxito. No te está diciendo donde va a haber pruebas, donde va a haber dificultad, donde no va a ser tan fácil. Y Felipe muestra su obediencia. Dice algo muy, muy importante, el cual es desierto. Y dice en el 27, entonces él se levantó y fue. No dijo, puso pretextos, lo que mucha gente pondría de pretextos, porque a mucha gente no les agrada a dónde los envía Dios. ¿Y por qué? Porque no son hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios dice, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy. Ya no necesitas buscar a nadie, ya no necesitas buscar a alguien más. No sé si recuerden a Isaías, que inmediatamente cuando el Señor dijo, ¿a quién enviaremos por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces algo que vemos aquí con Felipe es una disposición a obedecer independientemente de a dónde te envía el Señor. Sea donde te envíe el Señor, tú vas a ir. Aunque no sea algo que se vea a vista simple, que sea un lugar donde va a prosperar, un lugar donde van a escuchar el evangelio, un lugar donde quizá ni siquiera uno se convierta, lo importante es que la gente sepa que hubo profeta en su tierra. Entonces nosotros tenemos que aprender esto, mis hermanos, para que cuando, oye, ¿y aquí qué hago? No sé, Dios tiene un plan. Y Dios tiene un propósito, y Dios tiene pueblo para este lugar, y yo voy a predicar con mis hechos, con mis palabras, con folletos, de una o de mil maneras yo tengo que seguir predicando independientemente a donde Dios me envíe. Porque hay mucha gente que te dice, oye, pero ¿qué haces en ese trabajo? Si ahí, al contrario de que quieran escucharte de ti, todos te odian porque todos son de una religión diferente a la tuya. O qué haces en ese deporte, o qué haces en esa empresa, o qué haces en esa colonia. Dios tiene un propósito.
Dios tiene un propósito. Así sea un eunuco o así sean muchedumbres, tú tienes que obedecer a Dios independientemente a donde te envíe. Porque si estábamos leyendo la historia, en el desierto a donde fue Felipe, no fueron muchedumbres. No hizo prodigios y milagros, fue una sola persona, mas sin embargo aquí lo que vemos es la obediencia de Felipe. Y Felipe lo hizo con disposición, lo hizo con obediencia, lo hizo con agrado, lo hizo con gozo, independientemente de todo el éxito que estaba disfrutando, entre comillas podríamos decir, allá en ese lugar llamado Samaria. Así que nosotros debemos de recordar a algunos que así fueron obedientes y otros quisieron esconderse de Dios para no ir. No sé si recuerdes en Nínive a Jonás. Dios le dice, Jonás, ve a Nínive. Y dice Jonás, no, yo no voy. ¿Yo a qué voy? Allá ni te quieren, allá son pecadores, allá son idólatras. No, mejor aquí me quedo. Que vayas a Nínive. No, mejor me escondo de Dios. Que no seamos como Jonás, sino que seamos como Felipe. Que aunque nos mande a un pueblo rebelde y contumaz, debemos de ir con gozo porque Dios tiene un propósito. Amén. Aunque sea un eunuco, por uno, como dijo Abraham, aunque sea 10, Señor, pero no destruya Sodoma. Dice el Señor, bueno, yo tengo reservados algunos. Así que vemos entonces, primeramente, la obediencia del Hijo de Dios. No voy a hablar de Felipe, sino la obediencia del Hijo de Dios al llamado de Dios. A donde te llame, tú vas a ir. No vas a poner ningún pretexto. No vas a decir, ay Señor, tengo mucho trabajo, muchas cosas que hacer, muchas actividades. No, el Señor me está llamando y como dijo Samuel, sí, Samuel, le dijo, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que tu siervo haga? Aquí estoy para escucharte. Al principio pensó que era el hombre el que le hablaba y llegaba y le decía a Eli, ¿tú me llamaste? No, te está llamando Dios. Entonces cuando te llame Dios, dile, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga tu siervo? Y encontramos también a Felipe entonces, encontramos a Samuel y encontramos a un Pablo que dijo, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de aprender de lo que acabamos de oír, de un Isaías que dijo también, heme aquí, envíame a mí. Ya no busques a nadie más, Señor. Aquí estoy, tú me estás llamando, yo estoy dispuesto a ir. ¿A dónde? Al desierto. Yo voy al desierto, Señor. ¿Y qué voy a ir al desierto a hacer? Yo no lo sé, pero el Señor tiene un plan para que yo llegue ahí a predicar su palabra. Siguiente punto que vamos a ver el día de hoy también es, o estamos viendo, es la religiosidad. Mucha gente es muy religiosa y hoy quiero hablar un poco acerca de la religiosidad porque hay gente que no entiende. Si nosotros somos demasiado estrictos para la palabra de Dios, dicen es religioso. No, el religioso es muy diferente al Hijo de Dios. Dice en el versículo 27 al 29, entonces él se levantó, Felipe, y fue, ¿a dónde? Al desierto. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Bien, si ustedes a simple vista lo leen, yo creo que ya encontraron al religioso, ¿verdad? Como número uno no es Felipe. Felipe no es el religioso. Así que antes de hablar del personaje, el eunuco, quién era y todo, quiero hablar de la religiosidad que está invadiendo a muchos que creen que creen. ¿Sí? Acuérdense que hay mucha gente que está creyendo que está creyendo. ¿Y qué es lo que está creyendo que está creyendo? Está creyendo que son salvos, están creyendo que con lo que están haciendo es más que suficiente para ir al reino celestial. Y por eso es importante dar énfasis en esta situación que está pasando hasta el día de hoy. Muchos creen
que al asistir a las congregaciones es más que suficiente y que ya tienen su boleto al reino celestial. Mucha gente está haciendo religiosamente la obediencia según que está pidiendo Dios. Eso es la religiosidad. Cuando tú estás haciendo las cosas ya por una costumbre, por una tradición, pero no por una conversión. O sea, yo voy a la congregación cada vez que hay un llamado. ¿Por qué? Porque amo al Señor, quiero tener esa comunión con el Señor en ese lugar, quiero adorarle, quiero escuchar su palabra, quiero exaltarle, quiero darle gracias por la salvación y la vida eterna. Pero hay gente que religiosamente va únicamente porque tiene que cumplir y tiene que hacerlo. Esa es la diferencia del verdadero convertido y del religioso. El religioso va por una tradición, por una costumbre, porque qué dirá la demás gente. Por eso es que muchas gente de la religión católica se tiene que bautizar, se tiene que confirmar, se tiene que cumplir su primera comunión, tiene que cumplir los ritos, porque de esa manera religiosamente está mostrando que verdaderamente es de esa religión. Entonces nosotros no lo hacemos para cumplir los mandatos de Dios, sino lo hacemos porque nos deleitamos cumpliendo los mandatos de Dios. Es muy diferente. Yo espero y que tú también te deleites haciendo lo que a Dios le agrada y que no lo estés haciendo por religiosidad o únicamente para que no te vean mal los demás. Así que muchos creen que al asistir es más que suficiente. También creen que al leer el Salmo 23 ya por eso Jehová es su pastor. No, mis hermanos. El que tú leas toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, y leas y conozcas todas las escrituras, eso no te hace hijo de Dios, ni quiere decir que Jehová es tu pastor, como en el capítulo 23 en el Salmo 23. No, Jehová es el pastor ¿de quién? De sus hijos, de aquellos que son convertidos. Y mucha gente cree que recitando los versículos, recitando los salmos, recitando capítulos, teniéndolos en un cuadro o teniendo la Biblia abierta, creen que con eso es más que suficiente para que Dios te proteja y para que tú digas que eres hijo de Dios. Ese es el religioso, el que únicamente sigue mandamientos de hombres, ve lo que hace el hombre y dice, pues yo también lo voy a hacer. Ellos leen la Biblia, yo también voy a leer la Biblia. Ellos cantan alabanzas, yo también ahora ya voy a cantar alabanzas y cantos cristianos, porque eso me hace parecer más a los cristianos. De esa manera le voy a agradar a Dios. No, mis hermanos, eso es religiosidad. Cuando tú lo estás haciendo únicamente para que los demás vean que eres cristiano, pero no hay ese gozo, no hay esa verdadera conversión, no hay esa transformación en ti. Entonces el religioso aparenta ser hijo de Dios. El hijo de Dios vive como un hijo de Dios. Entonces yo pregunto, no me contestes, ¿cómo estás viviendo? ¿De apariencia religiosa o estás viviendo porque verdaderamente eres un hijo de Dios? También otras personas, las religiosas, creen que por dar sus ofrendas y participar en todos los eventos de la congregación ya son salvos. Mucha gente está queriendo comprar el favor de Dios. Si recuerdan ustedes a Simón el mago, también quería comprar el favor de Dios con su dinero. ¿Y qué fue lo que le dijo Pedro? Que tu dinero perezca contigo. Entonces el favor de Dios para el religioso es con dinero y con cumplir lo que pide la iglesia, pide el pastor, pide la congregación. Hay necesidades, aquí estoy, yo sirvo, yo ayudo, yo esto, yo aquello. Y dicen, oye, de verdad, este es hijo de Dios, pero dentro de él únicamente hay religiosidad. Y eso es lo más peligroso con las personas que aparentan ser salvos, pero no son salvos. O lo peor, que esto es lo más delicado, creen que al decirle Señor, Señor, ya están, perdón,
creen que al decirle Señor, Señor, ya están inscritos en el libro de la vida. Mas, sin embargo, la palabra de Dios nos aclara y nos dice que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿a quién le está diciendo el Señor esto? Nuestro Señor Jesucristo, a los religiosos, que muchos creyeron que con decirle Señor ya son cristianos, que con decirle mi Señor ya están en el reino celestial o ya están inscritos en el libro de la vida. Y aquí yo, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque el eunuco así le estaba pasando. Pero sigamos, es necesario este punto acerca de lo religioso para que ahora sí entendamos lo que estaba pasando con el eunuco. Si ustedes leen detenidamente nuevamente estos versículos, dice que este hombre, el eunuco, el funcionario de la reina, estaba sobre su carreta, según esto, y había venido a Jerusalén para adorar. El eunuco era un hombre religioso. El eunuco cumplía con los mandatos de la ley, que cada X tiempo tenían que ir a Jerusalén a presentar holocaustos, a adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de los israelitas. Y el eunuco dijo, bueno, pues yo también voy. Si ese Dios hace milagros, si ese Dios dicen que es el Dios verdadero, si ese Dios es el que me puede salvar del pecado y de la condenación, pues yo voy. Él era un hombre religioso. ¿Y por qué yo digo que es un hombre religioso? Porque mucha gente podría decir, pero pastor, a lo mejor ese eunuco estaba convertido, ese eunuco de verdad era hijo de Dios. Si ese hombre fuera hijo de Dios, si ese hombre estaba convertido, no tendría caso que Dios hubiera mandado, o nuestro Señor Jesucristo haya mandado a Felipe a predicarle el evangelio. Y aparte, número 2, vemos a través del suceso antes de la predicación de Felipe, vemos lo que está pasando con este hombre, lo que le sucede a mucha gente. Van a las congregaciones, leen la Biblia, pero no entienden la Biblia. Van a las congregaciones y ni siquiera leen la Biblia. Y cuando se les ocurre tomar un versículo o un capítulo, no entienden de qué se trata. Y esto es lo que estaba pasando con el eunuco. Dice, y había venido a Jerusalén para adorar. Estaba cumpliendo el mandamiento de la ley en cuestión de adorar en Jerusalén, pero no entendía nada. Dice, volvía sentado en su carro o carreta, porque en ese tiempo no había autos, están bien seguros, y leyendo al profeta Isaías, venía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahí encontramos el propósito por el cual Dios llamó a Felipe. Felipe no entendió para qué Dios lo llamó al desierto. Felipe no entendió por qué en el desierto y no en Samaria o en alguna otra ciudad donde hubiera gente. Felipe no entendió que Dios lo iba a utilizar para que el evangelio se extendiera a África. Felipe no lo entendió, mas sin embargo, ¿qué hizo? Obedeció. Y eso es lo importante, mis hermanos. No se trata de entender por qué Dios te está enviando a cierto lugar. No se trata de entender por qué Dios te está llamando. No se trata de decir, ay Dios, primero explícame qué voy a hacer y después te digo si te obedezco. No, se trata de obedecer a Dios aunque te mande al desierto. Y este caso es el que vemos ya ahora, ya lo vamos entendiendo y decimos, Felipe fue llamado y escogido para que fuera al desierto porque Dios tenía un plan con él para que se extendiera el evangelio a África. Pero para que se extendiera el verdadero evangelio a África, tenía que confrontar a esta persona como un religioso que no conoce las escrituras, que no sabe nada de Dios y que necesitaba primero conocer a Cristo para poder ser enviado hacia
África su país de nacimiento. Así que en este caso, y ahora sí, vemos a un eunuco que no importa si era eunuco, no importa si era rico, no importa si era pobre, no importa si era israelita o etíope, lo importante era que conociera a Jesucristo nuestro Señor. Esa era lo verdaderamente importante, que tenían que haber alguien que le enseñara al etíope. Pero antes de continuar en esto, quiero hacer un pequeño o gran paréntesis. Número 1. Si ustedes se dan cuenta, el etíope estaba cumpliendo religiosamente, pero nunca le interesó ser parte del pueblo de Israel. Número 2. El líder que veía al etíope o los líderes que veían al etíope llegar nunca se preocuparon por su salvación y su vida eterna. Y eso es lo que sucede tristemente en la actualidad. Entra y sale gente de congregaciones y no se preocupan si son salvos o no. Nosotros cuando encontramos a una persona que se dice cristiana, luego le decimos, ¿y eres salvo? Aquí como con el eunuco, ¿y entiendes lo que lees? Y nosotros les decimos, ¿y eres salvo? Y dicen, ya me bauticé. Contestan respuestas o dan respuestas que no tienen nada que ver con la salvación. Yo te pregunto, ¿qué has hecho cuando te encuentras en un eunuco? ¿Qué haces cuando te encuentras a una persona que se dice religiosa y no le preguntas las palabras correctas? O si te das cuenta que es una persona religiosa, ¿estás haciendo el trabajo que te corresponde? Entonces encontramos a un eunuco religioso y encontramos también a líderes que nunca les importó si el eunuco era salvo o no. Nunca les importó si el eunuco iba a conocer o conocía verdaderamente a Cristo. Es una responsabilidad que tenemos también como líderes o como miembros de una congregación, que aprendamos a discernir a las personas religiosas y las guiemos a toda verdad, siempre y cuando quieran. Si ustedes se dan cuenta, aquí el eunuco dijo, enséñame. Hay gente que no quiere ser enseñada. Y ahorita vamos a ver qué hay que hacer con esa gente que no quiere ser enseñada. Pero si el eunuco le hubiera dicho a Felipe, no entiendo, pero gracias, yo aquí voy bien, entonces lo más seguro es que Felipe no hubiera seguido con el eunuco. Pero Dios ya había preparado el corazón del eunuco. Así lo mismo nosotros sabemos que Dios está preparando el corazón de las personas que van a recibir el evangelio. Y nosotros tenemos la responsabilidad de acercarnos a esos carros, de acercarnos a esos religiosos, de acercarnos a esas personas para decirles, ¿quieres conocer la verdad? ¿Quieres conocer la verdad? No, pero yo estoy bien así, a mí no me interesa lo que me digas. Ah, bueno, entonces hazte a un lado. Pero si de verdad te dice, sube a mi carro y explícame, debes de hacerlo. Tienes la responsabilidad de predicarle la verdad independientemente de quién sea. Un eunuco, un etíope, un rico, un pobre, un israelita, un mexicano, lo que sea. Si quiere escuchar, tienes que saber cómo predicarle la verdad del evangelio. Así que mis hermanos, entonces ya entendimos que esos son muchos de los problemas que encontramos en el mundo y en la actualidad. Que hay gente, líderes que no se preocupan por la salvación de las almas y almas que no se preocupan por la salvación de ellos, que están cumpliendo únicamente religiosamente. Entonces ya entendimos que el religioso es el que no es salvo, pero cree que es salvo. El que cree que todo ya está bien y que no necesita más. Pero hay algunos que quieren verdaderamente creer. Ahora otra cosa. Nosotros tenemos la responsabilidad, así como Felipe, de predicar el evangelio verdadero a quienes quieren creer o quieren conocer o tienen hambre de la palabra de Dios, ¿sí?
Por eso es importante que veamos si verdaderamente tienen hambre, ¿sí? Y Dios les dará el alimento que no perece. Dice en el 29, del 29 al 35. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiere y se sentare con él. Cuando tú llegas y le dices a alguien, oye, ¿eres salvo? Y te dice, sí, ya me bauticé. No, pero te estoy preguntando si eres salvo, no que si ya te bautizaste. Y que te diga, oye, enséñame entonces, yo quiero saber cómo ser salvo. Ahí es cuando ellos te están permitiendo predicarles el evangelio. Pero muchas veces queremos predicarle el evangelio a piedras duras que no quieren nada con Dios. O sea, si no quieren nada con Dios, Dios tiene una respuesta de lo que tenemos que hacer con ellos. Pero nosotros debemos de decirle, oye, ¿eres salvo? No, ni sé qué es eso. ¿Cómo se come? Predícales la verdad del evangelio. Dice, y rogó, le pidió a Felipe que subiese y se sentara con él. Dice, el pasaje de la escritura que leía, si ustedes recuerdan, ya no voy a leerlo nuevamente, era el profeta Isaías, Isaías 53, donde le está hablando acerca de ¿qué? De la muerte del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y dice que él le preguntó, ¿de quién está hablando? ¿De Isaías o está hablando de otra persona? Y ahí entonces Felipe empieza a predicarle de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, de la salvación por medio de Cristo Jesús, de la salvación que no es por obras, de la salvación que no es por medio de religiosidad, del evangelio verdadero. Y de esta manera el eunuco lo entiende, número uno, porque ya conocía las escrituras, número 2, porque era religioso, y número 3, porque Dios ya estaba preparando el corazón de él para recibir el evangelio. Así que si tú ves gente religiosa que quiere y tiene hambre, utiliza lo que Dios te ha enseñado para predicarle. Y si Dios ha preparado ese corazón va a recibir el verdadero evangelio. Y si no, únicamente te va a rechazar y te va a decir, no quiero saber nada de lo que tú me quieres enseñar. Así que el eunuco entendió y comprendió humildemente que no entendía nada. Es importante eso. ¿Cuánta gente has encontrado que no entienden nada, pero siguen aferrados en que creen que entienden? Oye, pero mira, tu virgencita no te va a salvar. Pues yo creo que sí, mi virgencita la voy a defender a como caiga. Bueno, pues entonces sigue con tu virgencita. Oye, pero la manera como tú adoras a Dios no le agrada a Dios. Pues no importa, yo voy a seguir hablando en trabalenguas y me voy a seguir tirando y voy a seguir aventándome. Y así es como yo creo que a Dios le agrada. Y etcétera, 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 y muchos etcéteras. Entonces tenemos que aprender, mis hermanos, a entender cuando hay alguien que humildemente reconoce que no conoce al Señor correctamente como debe de ser, y a ese hay que predicarle el evangelio. Pero no, ahí estás dándole tumbos con las cabritas en lugar de que busques a las ovejas perdidas del Señor. Entonces, el eunuco tuvo la humildad de reconocer que no entendía y la humildad al rogarle a Felipe que le explicara. Espero y encontremos gente de esa. Y Felipe lo que hizo fue predicarle el verdadero evangelio desde Isaías, donde estaba el etíope leyendo. No le dijo, mira, vámonos a Génesis, no, le enseñó desde ahí. ¿Sabes de quién está hablando? Del Mesías. ¿Cuál Mesías? El prometido, aquel que dijo que iba a venir a rescatarnos. Él ya vino, él ya murió, él ya resucitó, o sea, predicarles el verdadero evangelio, mis hermanos. Explicarles que necesitan a Jesucristo como su Señor y Salvador. La diferencia a los que no aceptan que están siendo engañados por sus líderes.
No, 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 yo quiero a mi pastor y mi pastor me dijo que me ibas a querer cambiar de religión. Mi sacerdote me dijo que me querías sacar de mi religión. Yo no quiero sacarte de tu religión. Yo quiero que conozcas al Dios verdadero, a ese del que dices tú creer. Yo te invito a que lo conozcas verdaderamente. El que tiene hambre va a decir, enséñame, dime, ¿cómo le hago? ¿Cómo aprendo? El que no quiere, simplemente te va a rechazar. Así que mis hermanos, sabemos que Dios es el que decide poner el deseo de conocer la verdad del Evangelio. Lo único que nos toca a nosotros es ir al desierto y acercarnos a los etíopes, a los eunucos. Y no nada más preguntarles, ¿entiendes lo que lees? ¿Sabes cómo puedes ser salvo? ¿Sabes cómo ir al reino celestial? Sí, por obras y por mi religión y por esto. No, yo te puedo enseñar. No, no te necesito. Ok, pero va a haber un eunuco que te va a decir, sube y enséñame. Así que mis hermanos, si es un llamado de Dios, Él pondrá el querer y el hacer. Deja de estar batallando en alguien que no quiere escuchar el Evangelio. Muchas veces dicen, oye, ¿por qué ya no le predicas a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a tus parientes? ¿Por qué ya no les predicas como al principio les predicabas? Porque no quieren escuchar. Ya saben que soy cristiano, ya saben que camino en el camino correcto, ya saben que estoy más cerca de Dios como ellos dicen, ya lo saben, pero no quieren. Yo no voy a obligarlos, porque eso es de parte de Dios. Yo no los voy a convertir, eso le corresponde a Dios. O sea, si tienen un deseo, van a rogar, van a pedir, van a decir, quiero conocer de Dios. Pero ahí estamos queriéndoles meter el evangelio a fuerza. Nada más acuérdate cuando te querían dar aceite de ricino a fuerza, o aceite de bacalao a fuerza, hasta lo vomitabas casi. Hay aceite de hígado de bacalao. Bien, mis hermanos. Ahora vamos a ver. Aquí hay algo muy importante. El bautismo del eunuco fue muy diferente al bautismo de los de Samaria. El bautismo del eunuco fue después de haber conocido el Evangelio y de haber aceptado lo que Dios te muestra. En los de Samaria, ellos creyeron por los milagros, ellos se bautizaron por todo lo que estaban viendo, pero no había entendimiento y por eso los apóstoles fueron a predicarles la verdad del Evangelio para que recibieran el Espíritu Santo de Dios y de esta manera hubiera verdaderamente convertidos. ¿Qué me enseña esto? Que no todo el que se bautiza es convertido, no todo el que dice creer es verdaderamente hijo de Dios. De nada sirve el bautismo si no has creído verdaderamente. De nada te sirve decir creer si no has creído verdaderamente, no te has arrepentido verdaderamente y no has entregado tu vida totalmente para que el Espíritu Santo de Dios more en ti. Así que el eunuco sigue ahí con Felipe. Felipe le sigue predicando la verdad del Evangelio. Felipe ya le compartió que solamente a través de Cristo Jesús puede haber salvación y vida eterna. Y van caminando, bueno, van rodando porque van en la carreta. Y de pronto dice que después, en el 35, que después de que le anunció el Evangelio de Jesús Felipe al eunuco, dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Ahí, mis hermanos, yo quiero hacer otra vez otra explicación. A nadie le podemos impedir que sea bautizado, pero sí podemos decirle que primero debe de estar seguro de su salvación y su vida eterna. Hemos visto que tristemente muchos líderes, muchos pastores, que se dicen pastores, que se dicen cristianos, que se dicen líderes de lugares, de congregaciones, bautizan a toda la gente que se quiere bautizar. Es que pastor, yo me quiero bautizar. Sí, mijo, el tal día va a haber días de bautizo y aquí te esperamos.
te vienes preparado con una toalla, unas sandalias y una ropa para que te seques. Y ya. Pero nunca le preguntan si verdaderamente es hijo de Dios. Nunca le preguntan o no se dan cuenta si ya está dando testimonio de que verdaderamente es hijo de Dios. Nada más los bautizan por bautizarlos. Hemos conocido gente que se ha bautizado 2, 3 veces. Que ahora ya estoy en Cristo vive, me bautizo. Que ahora ya estoy con los mormones, me bautizo. Que ahora estoy con Comunidad Cristiana Betel, me bautizo. Que ahora estoy... y se bautizan en todos lados. Y ya llevan como 10 bautizos y dicen, este es el que va a amarrar. No, mis hermanos, el bautizo no amarra. Ni siquiera el bautizo te convierte. Entonces aquí Felipe, antes de bautizar al eunuco, dijo palabras importantes que el mismo eunuco contestó. Que si no se convirtió verdaderamente el eunuco, ya no es cosa de nosotros. ¿Sí? Eso es entre Dios y él. Pero nosotros tenemos la responsabilidad como líderes y también como congregación de que veamos si verdaderamente es cristiana o cristiano la persona que se quiere bautizar. Por eso muchas veces nosotros decimos, no, mejor espérese. Queremos ver que esté bien seguro de su salvación. Y aquí dice que el eunuco le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y aquí Felipe le pudo haber dicho, nada te impide, pero tiene que haber una seguridad. Y si se lo dice Felipe de esta manera. Felipe le dijo en el 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Felipe estaba esperando eso. La respuesta del eunuco para poder bautizar al eunuco. Felipe no estaba esperando que hubiera agua. Felipe no estaba esperando y decir, no, espérate, voy a hacer las preguntas. ¿Estás seguro de que sí entiendes lo que ya te expliqué? ¿Estás seguro que ya entendiste que solamente a través de Cristo hay salvación y vida eterna? ¿Estás seguro que entendiste que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero que también es Dios? Y el eunuco dijo, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, como nada nos puede impedir que se bautice la gente, cuando responden de esa manera, yo tengo que creer que están creyendo. Yo no los puedo hacerles un ultrasonido, ni un escaneo, ni los voy a abrir en canal para ver si verdaderamente son hijos de Dios. Yo creo que están diciendo la verdad. Entonces dice que mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Felipe cumplió con el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felipe cumplió, él predicó el evangelio, él hizo un discípulo, él le enseñó correctamente, él predicó la verdad del evangelio, él, ya después de todo eso, el eunuco pide ser bautizado y lo bautiza. Ya después de ahí, Felipe se deslinda de todo, mis hermanos. Es lo mismo que el pastor. A mí me contestas correctamente, creo que verdaderamente entendiste, te bautizo, pero ¿cuántos diablos hemos bautizado? Muchos. ¿Por qué? Porque dijeron que habían creído, porque dijeron que habían entendido, porque dijeron que verdaderamente ahora sí Dios les dio el entendimiento. Pero yo no tengo la capacidad para decir si es cristiano o no es cristiano. Parecían cristianos. Entonces, el propósito de esto, mis hermanos, es que hay o debemos de aprender que hay pastores que bautizan no nada más por bautizar, por tener membresía o por decir, bautizamos a 10, bautizamos a 20, bautizamos a 50. Y habemos quienes bautizamos porque les hacemos la pregunta, les enseñamos, les hacemos, perdón la palabra, discipulamos correctamente, y ya después de ahí
ellos dicen, sí, soy salvo, sí me quiero bautizar. Entonces, nada impide que sean bautizados. Nosotros cumplimos, porque mucha gente dice, ¿y por qué lo bautizó si, mírelo, ahora ya anda en el mundo? Porque él dijo que había creído. Él dijo que había entendido. Aquí vemos a un eunuco que él dice que había entendido correctamente. Él dice que había comprendido correctamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros cumplimos con el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, nosotros también tenemos que aprender y entender que no todos los que le dicen Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos. Que no todos los que son bautizados quiere decir que ya son salvos. Aquí en este caso vemos que el eunuco sí verdaderamente entendió esto y que verdaderamente sí era salvo, porque dice que se fue gozoso. De verdad, espero y que sí haya sido verdaderamente un hijo de Dios que se haya convertido a Cristo. Entonces sí dice aquí que el eunuco fue bautizado por Felipe y que cuando subieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, mis hermanos, ¿qué encontramos aquí ya en esta conclusión de la historia? Que Felipe obedeció independientemente de a dónde lo envió. Que Felipe no puso pretextos, únicamente le dijo, Señor, si tú me estás llamando al desierto, quiere decir que tú tienes plan de salvación. A alguien, no sé a quién. Lagartijas no creo, porque esas no necesitan predicarles el evangelio, pero algo me vas a hacer que yo con un propósito esté en el desierto. Y el propósito fue el eunuco. ¿Qué nos enseña aquí la palabra de Dios acerca del eunuco? Ya no de Felipe, sino del eunuco. Que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Que Dios no ve raza, no ve etnia. Mucha gente podría decir, no, pero si era un etíope, ellos ya no tienen oportunidad de salvación. Dios salva a quien Él quiere, porque tiene pueblo en todas las naciones y en todos los lugares. Y vemos también cómo se cumple la promesa del Dios de Abraham por medio del pacto que hizo. Contarás las arenas del mar, contarás las estrellas, no las puedo contar, pues así será la simiente, la gente que va a ser salva de todas las naciones, de toda tribu. Y vemos en el etíope que se cumple ese pacto que hizo Dios con Abraham. También otra cosa que vemos es que no importa si es eunuco o no, y podrías decir, ¿y qué significa eunuco? Pablo nos enseña que hay 3 tipos de eunucos, si no mal recuerdo 3, que es el eunuco de nacimiento, el eunuco que hace el hombre y el eunuco porque él decide ser eunuco por Dios. Y quiero explicar esto. El eunuco de nacimiento, mucha gente dice, es el que nace sin un pene. No, hasta ahorita no ha habido nadie, ningún hombre, varón, que nazca sin pene. Pero si hay hombres que de nacimiento nacen, ahora sí nacimiento nacen, de nacimiento están sin el deseo sexual. Sin deseo sexual, desde que nacen no desean a mujeres y van creciendo eunucos sin el deseo sexual. El otro, el que hace el hombre, es el que anteriormente los reyes, como tenían esposas y concubinas y necesitaban que alguien cuidara a sus esposas y a sus concubinas, ellos sí le cortaban el miembro viril a los hombres, a estos esclavos, para que no tuvieran relaciones con sus esposas ni con la reina. Ellos son eunucos porque el hombre los hizo eunucos para el servicio del
de estos reyes de cuidar a las vírgenes, digo, a las concubinas y a la reina. Y el otro, el eunuco, que se hace eunuco por causa de Dios, en el más, en donde lo podemos ver más, es en Pablo. Saulo de Tarso se hizo eunuco por causa de Dios. Él mismo lo dice, si no mal recuerdo, en el libro de Corintios, él dice que es mejor vivir sin casarse, que porque de esa manera puede servirle al Señor al 100%. Pero por causa de la fornicación, mejor es casarse que quemarse. Pero si alguien se puede hacer eunuco por causa de servirle a Dios, no casarse y servirle a Dios, siempre lo puede hacer. Esto es muy diferente al celibato. Es muy diferente a la obligación de ser célibes o a la obligación donde mandarán a no casarse. Eso acuérdense que es mandamiento de hombres y es una falsa doctrina conforme a la Biblia. Que se dice donde prohibirán casarse. No, aquí nadie prohíbe casarse a nadie. Si tú tienes deseos de casarte y no tienes el don de abstinencia, entonces te tienes que casar porque es mejor casarte que quemarte. Hay mucha gente que dice, es que yo tengo el don de continencia y tiene 5 hijos. No, pues ¿cuándo tuvo el don de continencia? Nunca. El don de continencia es verdaderamente estar dispuesto a entregarte al Señor para servirle sin necesidad de un esposo o de una esposa. Ese es el eunuco que se hace por causa de Dios. El que quiere servirle al Señor totalmente, al 100%. Entonces, eso es un paréntesis, mis hermanos, que únicamente quería yo para que vieran quién era el eunuco. Entonces, el eunuco fue eunuco porque el hombre lo hizo, porque tenía que cuidar a la reina Candace, y también tenía el cuidado de los tesoros de la reina. Entonces, él es lo que hacía, trabajar para la reina, o para el rey también, para cuidar a la reina y a las concubinas. Otro de los puntos, ya casi para terminar, mis hermanos, es acerca de que después Felipe se encontró en Azoto, fue arrebatado. ¿Qué significa que fue arrebatado? Que mientras Felipe estaba ahí con el eunuco, lo bautiza y todo, y de pronto el eunuco queda gozoso, y cuando busca a Felipe, Felipe ya no está. Se lo llevó el Señor. ¿Cómo se lo llevó? No lo sé. Dice que fue arrebatado, que fue llevado, y que se encontró en Azoto, y que pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea, el eunuco ya no vio más a Felipe. Pero, aquí viene algo muy importante, dice que el eunuco siguió gozoso su camino. ¿Y qué creen? De acuerdo a lo que hemos aprendido, el eunuco fue empezado a ser guiado por medio del Espíritu Santo y por medio de la ley que él iba escribiendo para ir predicando el evangelio también a África, a su tierra. Porque él iba a Jerusalén, adoraba al Señor y se regresaba a África, a su lugar de origen. Y ahí seguía de religioso, pero ahora iba a llegar diferente. Iba a llegar con el Espíritu Santo, iba a enseñarle a la gente que había conocido al Mesías, al Dios verdadero. Ese es nuestro propósito también, mis hermanos, que nosotros sembremos la semilla para que el Evangelio se extienda. Y si hay uno que verdaderamente conoció y conoce a Cristo Jesús como el eunuco, entonces ese se va a encargar de seguir predicando la verdad del Evangelio. Y va a ir sembrando la semilla. Él se fue gozoso, él ya entendía ahora sí las Escrituras, el Espíritu Santo ya moraba en él. Cada vez que leyera la ley, iba a entender de qué se trataba todo esto. Porque recuerdan que en ese tiempo pues no estaba el Nuevo Testamento. Conclusión, mis hermanos.
Felipe, descendiendo a Samaria, les predicaba a Cristo. Tuvo éxito, mucho éxito, mas sin embargo, eso no le impidió obedecer a Dios. Aunque la predicación en Samaria fue muy fructífera, donde muchos creyeron y fueron bautizados, al escuchar la voz de Dios, Felipe obedeció al Señor sin entender a dónde lo estaba enviando. Y es algo que debemos de entender nosotros también, que cuando Dios te llama a algún lugar, no le preguntes, Señor, ¿y a qué voy? Si nadie quiere escuchar, tú ve, porque te aseguro que Dios está preparando un corazón para que reciba la palabra. Tú ve, tú predica, tú habla, tú muéstrale al Cristo verdadero. Ya lo demás es entre Dios y esa persona. El Señor le dijo, ve al sur, al desierto, y Felipe obedeció la voz de Dios. No importó el avivamiento que había en Samaria. Felipe obedeció, y yo te pregunto a ti, ¿has obedecido a Dios? ¿O no sales de tu mismo lugar? Es que aquí, es que tiene que haber pueblo y tiene que haber pueblo. Dice Dios, ya has predicado cuántas veces y no hay pueblo. Vete a otro lado. Y si no hay pueblo, vete a otro lado y al desierto y ve al desierto, pero sigue predicando. Ya deja de querer convertir a las cabras. Las cabras no se van a convertir. Sigue, camina, avanza. Esto nos enseña, mis hermanos, que hay que acercarnos a las personas y no esperar a que ellos se acerquen a nosotros. Y que utilizar el menor o la menor plática o muestra de interés para que nosotros les prediquemos el evangelio. Le dijo el Señor a Felipe, acércate. O sea, tú acércate, predícale. Sí, ajá, sí, no, él no es. Pero va a haber alguien que te diga, enséñame, explícame, muéstrame. Y con él hasta el último momento. Si ya después de 2 o 3 veces te da la vuelta, ok, no era de él, no es el eunuco. Voy a seguir buscando eunucos. Date a la tarea de buscar eunucos, de buscar en el desierto gente que quiera conocer el verdadero evangelio. Felipe no subió al carro del etíope porque él quiso. No llegó y dijo, mira, ahí va un carrito, ahorita me subo y le predico el evangelio. No. Felipe esperó a que el etíope le dijera, sube al carro. ¿Qué te estoy dando a entender con esto? Que muchas veces nosotros seguimos en nuestra necedad. Estás predicándole el evangelio y agarra y dice, permíteme, voy al baño. Y se va al baño y se sienta hasta por allá. Y ahí vas, dice, no, es que lo tengo que convertir. Y tiene que escuchar. Y el otro agarra y dice, ahí viene otra vez. No, déjame, voy para otro lado. Y ahí se va para otro lado. Y ahí va sobre de él. No necesitas andar correteando a nadie. Dios va a preparar el corazón de la gente. Y si no, recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo envió a los 12 a predicar el evangelio. ¿Qué les dijo? Vayan de 2 en 2. Y que agarran los testigos de Jehová y que se agarran de 2 en 2, ¿verdad? Y ahí están a fuerza queriendo que los escuches. No, mis hermanos. Dijo, vayan de 2 en 2 y lleguen a tal ciudad. Y si esa ciudad en un lugar te reciben, ahí quédate. ¿Si te qué? Si te reciben. Si te reciben. Si te dicen como el eunuco, sube y explícame. Si te reciben, si quieren escuchar la palabra. Dice, si te reciben, ahí quédate. No lleves alforja, no lleves nada. Ellos te van a dar el alimento, ellos te van a sustentar. Y si no te sustentan ellos, yo te sustento. Pero tú ve, tú predícales. Y si no te reciben, ¿qué dice el Señor? Sacúdete las sandalias. Sacude las sandalias. Porque lo que les va a sobrevenir a ellos es peor que lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Mis hermanos, de verdad, tenemos que entender esto. ¿Cuántas veces le has predicado a tu familia? ¿Cuántas veces le has predicado a tus parientes? ¿Cuántas veces le has predicado a tus vecinos?
Y tus vecinos te dan la vuelta, tus vecinos te azotan la puerta, tus vecinos te bloquean, tu familia dice, ya cállate. Y seguimos queriendo predicarles. El Señor dice, no te quieren, no te aceptan, sacúdete las sandalias, déjalos. Déjalos conmigo por cuanto llamé y no quisiste. Ellos no quieren. Yo no los voy a obligar. Yo tengo la responsabilidad de predicar el evangelio, hablar del evangelio, hablarles ya. No quieren, ya me azotaron la puerta, ya dijeron que no, sacudo mis sandalias. Porque exactamente no te están rechazando a ti, están rechazando a Dios. Pero va a haber un eunuco. Pídele al Señor, Señor, ponme un eunuco en mi camino. ¿A dónde tengo que ir? Al desierto, sí, Señor, pero ponme un eunuco. Porque yo sé que ese eunuco va a querer escuchar la palabra. Ese tiene hambre porque tú ya preparaste ese corazón. Y ese eunuco te va a escuchar y va a pedir que sea bautizado. Ese va a pedir que le enseñes porque tiene hambre de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, debemos de aprender a entender lo que Dios nos está diciendo. Dice, de cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Cuál ciudad? La que no quiso recibirlos ni oírlos. Dice, si alguno no los recibe ni oye las palabras de ustedes, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. ¿Ya para qué les predicas más? ¿Cuántas veces les has predicado? ¿Te has cansado de predicarles, sí o no? Sí, pastor. Entonces, vete al desierto. Busca un eunuco. Busca a alguien. ¡Ay, qué falta de misericordia! No, yo no tengo falta de misericordia. Tengo obediencia al Señor. Y el Señor me está diciendo que ya no force yo a alguien que no quiere entrar. Pero es que la palabra dice, fórzalos a entrar. Sí, ya los forcé como 20,000 veces y no quieren. Tengo 20 años de cristiano y nadie quiere. ¿Qué más le hago, Señor? Sacude tus polvos y retírate. Digo, sacude tus pies, tus sandalias. Sacude ese polvo que tienes y retírate, vete a buscar un eunuco. ¿Crees que en 20 años no pudieron? Dicen, es que hay gente que 20 años se le estuvo predicando. Sí, pero Dios lo estaba preparando. ¿Y qué tal si ese es mi marido y mi hija y mi hijo? Bueno, pues Dios te va a mostrar cuando sea. Porque siempre buscamos pretextos. Así, mis hermanos, que sean religiosos, sean extranjeros, sea quien sea, debemos predicar la verdad del evangelio. Debemos de decirle, Señor, como lo dijo Isaías, ya no busques a nadie más, Señor, aquí estoy, yo voy, heme aquí, envíame a mí. Pero ve a buscar a los eunucos. Que Dios te diga a dónde debes de ir. Que Dios te diga y tú obedécele. No vayas por tu propia cuenta, porque muchas veces ni siquiera Dios te está enviando. Es tu orgullo el que te lleva a querer predicarle a quien no le debes de predicar. Dios te va a mostrar a quién. Y al que no, el Señor también te va a mostrar que ya sacudas tus sandalias. Vamos a orar.